En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación y lo que haremos será realizar dos prácticas adicionales para reforzar todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la unidad. En primer lugar, haremos un ejercicio para simular la gestión de una biblioteca. Para ello utilizaremos distintas clases como pueden ser la clase persona, autor, libro, etc. Más tarde crearemos una excepción asociada a un libro no encontrado y finalmente a través de un main probaremos cada una de las clases que hemos creado. Y luego en la segunda parte del vídeo realizaremos un ejercicio adicional para simular un sistema de gestión de eventos deportivos. Estos eventos se podrán clasificar en dos tipos, que serán o carreras o torneos de fútbol, y a partir de estos dos eventos deberemos crear una interfaz llamada ganador que tendrá un método obtener ganador. Este método se encargará de devolver el ganador de ese evento deportivo, ya sea un único ganador si es una carrera o el conjunto de ganadores asociados a un equipo cuando se trate de un torneo de fútbol. Entonces, como siempre, lo mejor sería que leyerais bien estos enunciados y intentarais hacer los ejercicios por vuestra cuenta. Y una vez ya como mínimo los hayáis intentado y hayáis trabajado durante un tiempo sobre los ejercicios, luego ya seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto yo. Y bien dicho esto, pasemos ya a ver las soluciones. Y bien, en este primer ejercicio se nos pide que creemos un sistema para gestionar una biblioteca y así almacenar y gestionar tanto la información de los libros como de los autores. Primero se nos pide que creemos una clase llamada persona que tendrá los atributos nombre, apellido y fecha de nacimiento. A continuación, que creemos un constructor que reciba estos tres atributos e inicialice sus valores, getters y setters y un toString que me devolverá una cadena con la información de esa persona. Más tarde crearemos una clase llamada autor que heredará de persona y además incluirá un atributo adicional llamado género literario. Este atributo será un tipo enumerado cuyos posibles valores serán poético, narrativo, dramático, didáctico o lírico. Además, la clase autor tendrá un constructor que recibirá todos los atributos de la clase persona y este nuevo atributo género literario. Se nos pide crear getters y setters para este nuevo atributo y que sobrescribamos el toString de la clase padre para que se incluya la información del género literario. A continuación se nos pide crear la clase libro con los siguientes atributos: título, autor, editorial, fecha de publicación, ISBN y precio. Aquí importante que el autor realmente será una instancia de la clase anterior que hemos creado. Luego un constructor con cada uno de esos atributos, getters y setters y un toString que me devuelva una cadena con la información del libro. Finalmente tendríamos una clase biblioteca que tendrá un atributo llamado libros, el cual será una lista formada por instancias de la clase libro. Y luego dos métodos para agregar libros y eliminarlos. Agregar libro recibirá una instancia de la clase libro, mientras que para eliminar un libro debemos decidir cuál es el atributo adecuado para hacer la selección del libro a eliminar. Y si el libro no existiera, debería lanzarse una excepción de tipo libro no encontrado exception, que deberemos crear. Esta clase debe heredar de exception y tener un mensaje de error personalizado. Finalmente crearemos un main que crea una biblioteca y añada libros a esa biblioteca con autores específicos. Mostraremos la información de los libros de la biblioteca a través del toString y finalmente intentaremos eliminar libros, comprobando que se muestren correctamente las excepciones en caso de que un libro no exista en la lista. Aquí he puesto eliminar libros por título, pero realmente no tiene por qué ser por título. Podríamos decidir eliminar por cualquier otro atributo. De hecho, el más adecuado no sería el título, porque pueden haber libros con un mismo título. Sería mejor hacerlo a través del ISBN, ya que es único para cada libro. Y bien, pasemos a ver ya el desarrollo de estas clases. En primer lugar teníamos la clase persona, private string nombre, private string apellido y private local date fecha de nacimiento. Utilizamos la clase local date para representar una fecha. El constructor recibe esos tres parámetros, luego tenemos los getters y finalmente el toString que me genera de forma automática en base a esos tres atributos. A continuación tendríamos la clase autor que hereda de persona y tiene un atributo adicional llamado género literario. El constructor de la clase autor hace un super utilizando el constructor de la clase persona y finalmente hace un dis género literario igual a género literario, el cual he recibido como parámetro.
Y aquí algo importante es que el setter recibirá un género literario. De este modo, estamos obligados a poner uno de los géneros que tengamos en el tipo enumerado género literario, los cuales son poético, narrativo, dramático, didáctico y lírico. Aquí no he puesto los acentos, aunque los podríamos poner perfectamente. Sin embargo, lo más adecuado podría ser utilizar este nombre como identificador y entre paréntesis poner el nombre. Por ejemplo, poético, narrativo, dramático, didáctico y lírico. Entonces, a continuación nos haría falta un atributo para guardarnos ese nombre. Private, lo pondríamos como final, ya que no debe cambiar. String, nombre. Y a continuación el constructor género literario, pasándole una string, llamada también nombre, por ejemplo, y haríamos un dis.nombre igual a nombre. Entonces, para poder acceder a ese nombre del género literario, crearíamos un getter, public getNombre, haciendo un return de nombre. Aquí faltaría poner el tipo de retorno, string, y con esto tendríamos los identificadores en mayúsculas, pero luego podríamos acceder al nombre completo con los acentos haciendo un getter del nombre. Entonces, si fuéramos ahora al autor, para mostrar el tipo de género literario, el getter del género literario debería hacer un return de una string. Entonces haríamos string return género literario.getNombre. Y bajo en el toString lo mismo. En el género literario, como queremos concatenarlo con una string, haríamos género literario getNombre. Este toString lo que hace es añadir el género literario al autor, ya que en primer lugar pone autor, entre corchetes género literario, con su valor, y luego hace un super de toString. Si vamos a este toString, aquí tendríamos persona, entre corchetes, lo cual, como podéis comprobar, no quedaría del todo bien porque aquí tenemos una coma con los corchetes. Lo que podría quedar mejor en este caso sería quitar aquí persona y quitar los corchetes del final. De este modo, con los corchetes del autor tendríamos género literario y luego los datos de la persona. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si creamos una persona, que no es un autor, no mostraríamos los corchetes. Pero bueno, al final es decidir una forma u otra de mostrar los datos por pantalla. Lo importante es que si es una persona se muestre nombre, apellidos y fecha de nacimiento, y si es un autor se muestre el género, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Entonces, a continuación tendríamos la clase libro, la cual tiene estos 6 atributos. Importante que el autor es una instancia de la clase autor y la fecha de publicación, de nuevo, es una instancia de la clase localDate. Tendríamos el constructor con cada uno de los atributos y luego el toString. Y finalmente getters y setters. Este toString me mostrará, en primer lugar, el título del libro, luego información del autor, utilizando el método getNombre y el método getApellido, editorial, fecha de publicación, ISBN y finalmente precio, concatenando después del valor del precio el símbolo del euro. A continuación tendríamos la clase biblioteca, la cual tiene una lista de instancias de la clase libro, se llama libros. Cuando creamos la biblioteca, en principio ese ArrayList está vacío, y luego tenemos el método agregar libro, el cual recibe una instancia de libro, y finalmente eliminar libro. Este eliminar libro recibe una string con el título. Aquí podríamos decidir si hacerlo respecto al título o respecto al ISBN. Como he dicho antes, aunque en el enunciado pone título, aquí podríamos poner también ISBN. De hecho, el nombre da igual si lo cambiamos. Realmente lo que importa es que en vez de hacer un get título, hagamos un get ISBN. Y lo comparemos con el ISBN que recibimos como parámetro. Entonces, al hacerlo sobre el ISBN, podríamos cambiar aquí el mensaje indicando el libro con ISBN concatenado con ISBN se ha eliminado de la biblioteca. Y aquí la excepción también debería recibir el ISBN. Al final el método funciona igual, lo único que cambia es la información que se muestra por consola. Aquí básicamente lo que hacemos es un for each recorriendo esa lista de libros, y si alguno de esos libros coincide que el ISBN es exactamente el mismo que el ISBN que recibimos en el método eliminar libro, entonces hacemos un libros.remove de libro, que es la instancia actual del for each. Pero aquí, ¿qué puede suceder? Se produciría una excepción porque estamos modificando el tamaño de esta colección a medida que la recorremos. Por ello, una vez lo hemos eliminado, hacemos un println mostrando que el libro se ha eliminado de forma correcta y finalmente un return. Con eso terminamos la iteración actual del for each y el método termina. De lo contrario, si continuáramos recorriendo esa colección, se produciría una excepción. Entonces, si lo encuentra, lo borra y el método termina. Si el bucle for each termina,
Eso es porque ha recorrido cada uno de los libros de la biblioteca y no ha encontrado ninguno con un ISBN idéntico al que recibe el método de eliminar libro. Entonces, por ello, se lanza una excepción de tipo libro no encontrado exception, pasándole la string del ISBN. Este constructor lo tenemos en la clase libro no encontrado exception, que ahora no funcionaría de forma correcta porque lo tenía programado para hacer un super con esta string de aquí. Este super lo que utiliza es el constructor que recibe una string. Esa string se almacena en el mensaje de la excepción y para obtener ese mensaje hacemos uso del método getMessage. Entonces ahora de nuevo aquí deberíamos cambiarlo poniendo el libro con ISBN concatenado con ese no se ha encontrado en la biblioteca. Entonces ahora si quisiéramos mostrar este mensaje deberíamos en el momento que capturemos la excepción indicarle un println de e.getMessage. De este modo, este getMessage me devolverá el mensaje que le hemos pasado al constructor del libro no encontrado exception pasándole ese ISBN. Y bajo además he creado un método mostrar biblioteca, el cual recorre esa lista de libros y utilizo un método de la clase bordes que creé en el tema 4 para que me muestre la información de ese libro con unos bordes dobles alrededor. Entonces utilizamos ese método para cada libro y luego un println para separar un libro de otro. Finalmente tenemos el main, el cual lo utilizaremos para probar el funcionamiento de esta aplicación. En primer lugar creo un autor, Edu Torregrosa con la fecha de nacimiento y género literario didáctico. A continuación creamos dos libros, programación en Java y programación en C#, pasándole una instancia de la clase autor, la editorial, una fecha de publicación, el ISBN y finalmente el precio. Creamos la biblioteca, añadimos los dos libros y luego mostramos la biblioteca. Luego intentamos eliminar el libro programación en Java. Ahora en este caso, como recibimos el ISBN, deberíamos pasarle este valor de aquí. Entonces, si funciona bien, deberá eliminar el libro programación en Java. Y si volvemos a poner el mismo ISBN, como el libro ya no estará en la biblioteca, me deberá mostrar el mensaje de la excepción. Después de ese mensaje de la excepción tenemos un salto de línea y mostramos de nuevo la biblioteca. Si lo ejecutamos, en primer lugar tenemos los dos libros de la biblioteca, luego más abajo me indica que el libro con el ISBN que hemos indicado aquí se ha eliminado y luego este mensaje es el que genera la excepción a través de la clase libro no encontrado exception. Como podéis comprobar, este mensaje es exactamente el mismo que tenemos aquí abajo. De hecho, aquí podéis ver que tengo dos comillas y debería tener una. La voy a quitar. Y abajo tendríamos de nuevo la biblioteca, que en este caso únicamente tiene un libro, ya que ha eliminado el libro de programación en Java. Por ello se nos muestra únicamente el otro libro. Y si, por ejemplo, ahora cuando trato de eliminar un libro pongo ISBNs que no existen, por ejemplo, aquí pongo un 3 y bajo lo mismo, no borrará ninguno de los dos libros. Si lo ejecuto, en primer lugar me muestra los dos libros, luego me indica que no se ha podido eliminar ni un libro ni el otro, y finalmente pues la biblioteca sigue teniendo esos dos libros. Y bien, vamos a cerrar todo esto y pasaremos a ver el siguiente ejercicio. Se nos pide que diseñemos un sistema de gestión para eventos deportivos, que permitirá almacenar y gestionar información acerca de los participantes y los resultados. Para ello debemos crear una interfaz llamada ganador que declare el método obtener ganador. Este método devolverá un objeto de tipo participante que representará al ganador del evento. A continuación debemos crear una clase abstracta llamada evento deportivo que implementará la interfaz ganador. Por lo tanto, deberá implementar ese método obtener ganador. Ese evento tendrá un nombre, una fecha, un lugar y un array list de participantes. Tendremos el constructor que recibirá los atributos e inicializará sus valores, getters y setters, un método para inscribir participantes que recibirá un objeto de tipo participante y lo añadirá a la lista de participantes. Y finalmente el método obtener ganador que devolverá al participante, el cual representará el ganador de ese evento deportivo. Y más tarde tenemos dos clases que heredan de evento deportivo, que son carrera y torneo de fútbol. Ambas deberán implementar ese método obtener ganador. Para la clase carrera debemos añadir el atributo distancia, que representará la distancia de la carrera en kilómetros,
Modificaremos el constructor para que incluya ese nuevo atributo e implementaremos el método obtener ganador, de forma que devuelva el participante con un menor tiempo registrado, asumiendo que cada participante tendrá un atributo con el tiempo registrado en segundos. Entonces aquí se debe tener en cuenta que siempre y cuando el participante pertenezca a un evento deportivo de tipo carrera, pues tendrá sentido que tenga ese tiempo registrado, mientras que si está en torneo de fútbol ya no tendría tanto sentido. Por ello se debe decidir cómo programar este tiempo registrado asociado a un participante. Luego por otra parte tenemos la clase torneo de fútbol, el cual tendrá un atributo con un array list de objetos de tipo equipo. Estos representarán los distintos equipos del torneo de fútbol. A su vez deberemos modificar el constructor de la clase de evento deportivo para que incluya este nuevo atributo y de nuevo implementar el método obtener ganador, de forma que devuelve al equipo con la mayor cantidad de puntos acumulados, asumiendo aquí de nuevo que cada equipo tiene un atributo con los puntos acumulados en el torneo. Luego tendríamos la clase participante, que tendrá los atributos nombre, apellidos y edad, con su constructor, getters y setters y un toString que devolverá una cadena con la información de ese participante. Luego la clase equipo tendrá 3 atributos, un nombre, un array list de objetos de tipo participante y la puntuación. El constructor inicializará la instancia con el nombre del equipo y creando un array list de participantes vacío y los puntos a 0. Crearemos getters y setters y métodos para añadir y eliminar jugadores a ese equipo. Para eliminar un jugador lo haremos a través del nombre y el apellido, y si ese jugador no existe se lanzará una excepción personalizada y de tipo jugador no encontrado exception. También tendremos un método toString que nos devolverá una cadena con la información del equipo, incluyendo todos los jugadores y los puntos acumulados. La excepción deberá tener un mensaje de error personalizado y además los participantes no podrán tener ningún atributo nulo. De lo contrario, se generará una excepción de tipo participante no válido exception. Y aquí importante es que estas instancias nunca deberán ser creadas. Y aparte debemos controlar de la forma que se considere más adecuada que la edad de un participante nunca pueda ser menor a 14. Y ya para finalizar y probar todas estas clases, crearemos un main que cree instancias de distintos eventos deportivos, tanto de carreras como de torneos de fútbol. Añadiremos participantes a cada uno de los eventos, inscribiremos equipos en el torneo de fútbol y añadiremos y eliminaremos jugadores a esos equipos, comprobando que se muestran correctamente las excepciones. Mostraremos información de ambos eventos, participantes y equipos, utilizando los métodos toString. Y finalmente determinaremos el ganador de cada evento utilizando el método obtener ganador. Y bien, pasemos ya a ver una posible solución a este ejercicio. Se pueden generar distintas variantes, ya que tenemos distintas casuísticas dependiendo del tipo de participante y del tipo de evento. En primer lugar tendríamos la interfaz ganador. Tal y como lo tengo programado yo, el ganador puede ser único en el caso de que sea una carrera, o podría haber más de un ganador si se tratara de un equipo de fútbol. Por ello, el obtener ganador devuelve un array list de participantes. Podrá ser un único participante o más de uno. Entonces, a continuación tenemos la clase evento deportivo que implementa ganador. Será una clase abstracta cuyo único método abstracto será obtener ganador. Tenemos los atributos nombre, fecha, lugar y participantes. Inicializamos cada uno de ellos y creamos un array list vacío. Luego tenemos getters y setters y el método inscribir participante. A continuación tenemos las dos clases que heredan de evento deportivo, que son carrera, hereda de evento deportivo, la cual tiene un atributo de tipo double que es distancia. Utilizamos super para llamar al constructor de la clase evento deportivo, pasándole nombre, fecha y lugar, y finalmente asignamos ese valor pasado como parámetro en el constructor, el cual almacenará la distancia de la carrera. Bajo tenemos getter y setter de esa distancia y la implementación del método obtener ganador. Y bien, siguiendo con los eventos deportivos, tendríamos la carrera y el torneo de fútbol, el cual hereda también de evento deportivo y tiene como atributo propio de la clase una lista formada por instancias de la clase equipo. Entonces, de nuevo, torneo de fútbol utiliza el constructor de la superclase, evento deportivo, para almacenar nombre, fecha y lugar, y a continuación inicializa ese array list de equipos creando un array list vacío.
Abajo tenemos el getter de equipos y un método para inscribir equipo. Y finalmente el método obtener ganador. Entonces, lo siguiente sería ver la clase participante, la cual tiene como atributos nombre, apellido y edad. Sin embargo, aquí se debe tener en cuenta un detalle, y es que el participante, si participa en una carrera, además tiene un atributo adicional que es el tiempo que ha tardado en finalizar esa carrera. Por lo tanto, para resolverlo, yo lo que he hecho es crear una clase adicional que se llame participante carrera, el cual tiene ese atributo tiempo, que es una instancia de la clase duration. De este modo, únicamente tienen ese atributo aquellos que participan en una carrera, ya que no tiene sentido guardar el tiempo de un participante que juega un torneo de fútbol. Por ello, este constructor utiliza el constructor de la superclase llamada participante, pero al mismo tiempo tenemos un método para establecer el tiempo que ha tardado en finalizar la carrera de ese participante. Entonces, en primer lugar, creamos la instancia a través del mismo constructor, pero luego tenemos la opción de añadir un tiempo si se trata de una instancia de la clase participante carrera. Entonces, si volvemos a la clase participante, tenemos un constructor el cual puede lanzar la excepción participante no válido exception. Y aquí tenemos 3 ifs al principio para comprobar que ese participante sea válido. Primero comprobamos, si el nombre es nulo o tiene longitud 0, entonces lanzamos la excepción participante no válido exception, pasándole como parámetro el nombre de una constante que está dentro de la clase participante no válida exception. Estas constantes lo que hacen es representar los distintos tipos de errores que se pueden producir al crear un participante no válido. Puede ser que el nombre no sea válido, que el apellido no sea válido o que la edad no sea válida. Entonces, cada uno de estos ifs lanza una excepción pasándole una de esas constantes. De este modo, luego dentro de la excepción participante no válido exception, podremos mostrar un mensaje u otro dependiendo de la constante que le hayamos pasado. Aunque, como veremos luego, esta no es la forma más adecuada de trabajar. Lo he hecho en primer lugar así y luego haremos una versión alternativa para que por vuestra cuenta podáis observar las diferencias entre hacerlo de esta forma y de la otra. Entonces, como digo, si el nombre es nulo o tiene longitud 0, lanzamos la excepción. Si el apellido es nulo o tiene longitud 0, lanzamos también la excepción. Y si la edad es menor a 14, lanzamos también la excepción. Cada una de esas excepciones recibirá una de estas constantes, que realmente es una variable de tipo byte. Entonces, si ninguno de estos ifs se cumple, el participante será válido, almacenaremos nombre, apellido y faltaría la edad, se crearía la instancia y ya se devolvería allá donde haya sido invocado el constructor. Luego tendríamos getters y setters, tanto para el nombre como apellidos como para la edad, y el método toString, el cual, para simplificarlo, únicamente he puesto que muestre el nombre. Pero bueno, aquí lo podríamos personalizar como queramos. Luego tendríamos participante carrera, el cual añade ese atributo llamado tiempo, con su getter y su setter. Y aquí en el toString de la clase participante carrera, aquí sí que muestro más información. Mostraremos nombre, apellidos, edad y el tiempo que ha tardado en horas y minutos en terminar esa carrera. Mientras que en participante, como estos están asociados a un equipo de fútbol y en un equipo tenemos más participantes, pues simplemente lo que hago es mostrar el nombre del participante, para que no me salga tanta información cuando mostremos los datos de un ganador, el cual está formado por un equipo con distintos participantes. Pero bueno, podríamos hacer algo muy similar a lo que tenemos aquí. Simplemente sería montar esa string con los datos que queramos. Y a continuación tendríamos la clase equipo. Esta clase tiene una string con el nombre del equipo, un array list de instancias de la clase participante y un entero con los puntos de ese equipo. El constructor, tal y como nos indica el enunciado, únicamente inicializa el nombre, pone los puntos a 0 e inicializa el array list de jugadores sin ningún jugador. Luego tendríamos los getters, setters y un método para añadir jugador y otro para eliminarlo. En este caso, para eliminar al jugador se nos pedía que recibiéramos nombre y apellidos, pero como el método es prácticamente igual que en el ejercicio anterior, he hecho una variante pasándole como parámetro una instancia de la clase participante. De este modo podemos utilizar el método remove de la clase ArrayList pasándole esa instancia. Este método devuelve un true si lo borra y un false si no lo borra. Entonces, si no lo ha borrado, if encontrado igual a false, lanzamos la excepción jugador no encontrado exception.
pasándole a esa excepción un mensaje. El jugador concatenado con el nombre del jugador, concatenado con el apellido del jugador, no se encuentra en el equipo. Si lo hubiéramos hecho con el nombre y el apellido, pues recibiríamos dos strings y haríamos el típico bucle buscando y comprobando si el apellido y el nombre son iguales a la instancia actual del bucle, entonces hacemos el remove. Si el bucle termina sin encontrar ningún jugador, pues al final lanzamos la excepción. Y finalmente el toString lo que hace es escribir equipo dos puntos, concatenado con el nombre del equipo, un salto de línea y luego me muestra cada uno de los participantes a través del toString de la clase participante, el cual, como hemos visto antes, únicamente mostrará el nombre. Por lo tanto, cuando utilicemos el toString de la clase equipo, me mostrará el nombre del equipo concatenado con el nombre de cada uno de los jugadores, sin poner ni siquiera el apellido. Pero como he dicho ya antes, esto lo podemos modificar y ponerlo a nuestro gusto. Simplemente deberíamos modificar el formato de este toString de la clase participante. Y en último lugar tenemos la excepción participante no válido exception, que hereda de exception y tiene tres constantes estáticas de tipo byte, cada una de ellas almacenando un valor, 0, 1 y 2. Entonces este valor se lo pasaremos al constructor de esta excepción para que cuando se utilice el toString podamos decidir, en base a ese tipo de error con un switch, podamos devolver un mensaje u otro. En el caso de que sea un nombre no válido, se devolverá la string el nombre del participante no es válido. Si se corresponde con apellido no válido, pues devolveremos la string el apellido no es válido. Y si en el constructor le hemos pasado pues la edad no válida, la string será la edad del participante no es válida, no puede ser menor de 14 años. Y esto, aunque funcionaría bien, no es lo más recomendable porque estamos añadiendo lógica adicional a lo que es la excepción. Lo que tendría más sentido, aunque creemos muchas más clases, es tener una excepción distinta según el tipo de excepción que se haya producido. Por ejemplo, podríamos crear las excepciones participante nombre no válido exception, participante apellido no válido exception y participante edad no válida exception. De este modo no tendríamos que crear ningún if y cada uno de ellos tendría su propio mensaje. De hecho, para que veáis la diferencia, lo vamos a crear duplicando esta clase 3 veces. Entonces, en vez de tener esta clase con estas tres constantes, no tendría ningún atributo, no haría falta utilizar este toString con toda esta lógica y simplemente utilizaríamos una string con el mensaje, utilizando un super y pasándole aquí ese mensaje en concreto. El nombre del participante no es válido. Como podéis ver, esto simplifica mucho el código. Haríamos exactamente lo mismo para cada una de las excepciones, cada una con su mensaje. Podríamos copiar esto, pegarlo aquí, cambiaríamos el nombre de la clase y copiaríamos pues el mensaje que habíamos puesto antes. Cuando se lance la excepción participante edad no válida exception, tendremos almacenado ese mensaje. Y en último lugar, cuando el apellido no sea válido, lo mismo. Borraremos todo esto, cambiaremos el nombre de la clase, crearemos el constructor y le daremos un super pasándole el apellido del participante no es válido. De esta forma, aunque tengamos más clases, simplifica mucho el código. Y lo que deberíamos hacer ahora es en la clase participante cambiar el throw participante no válido exception por, en este caso, pues participante nombre no válido exception. Y aquí, en teoría, le debemos poner la string de antes. Es decir, le deberíamos haber puesto el nombre del participante no es válido. Sin embargo, si tuviéramos que lanzar esta excepción en más de un lugar, podríamos decidir no poner aquí el mensaje y tenerlo directamente con el constructor vacío de la excepción. Entonces, siempre que queramos le podemos poner el mensaje personalizado, pero si no, si lo creamos con el constructor vacío, que me ponga este mensaje. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, en participante nombre no válido exception, tener dos opciones. Tener en primer lugar el constructor vacío. En ese caso, siempre pondrá el nombre del participante no es válido y tener la opción de este segundo constructor, indicándole de forma personalizada ese mensaje de error, haciendo un super de message. De este modo, si no ponemos nada aquí, me mostrará el mensaje por defecto.
Si ponemos alguna string, se almacenará ese mensaje personalizado que le hayamos escrito aquí. Ahora me está dando un error porque en el throws tengo participante no válido exception. Entonces aquí lo que podríamos hacer es separar por comas las distintas excepciones que se pueden producir o directamente poner throws exception, ya que es la superclase de todas las excepciones, y de este modo no tener que escribir las tres excepciones separadas por comas. Entonces a continuación tendríamos participante apellido no válido exception. Aquí de nuevo podríamos crear un constructor con el mensaje por defecto y que cuando le pasemos un mensaje haga un super de message. Es decir, la string que recibimos como parámetro en el constructor se le pasará como mensaje. Y finalmente con la edad lo mismo. Participante, edad no válida, exception. Aquí de nuevo iríamos a la clase y crearíamos un constructor adicional. Cuando no reciba ninguna string ese constructor, mostramos el mensaje por defecto. Cuando le pasamos una string, sustituimos esa string por el mensaje. De este modo el código, aunque creemos más clases, es mucho más legible. Y podemos ir de forma rápida a cada una de las excepciones en concreto para modificar sus detalles, ya sea su mensaje por defecto o cualquier otro cambio que queramos hacer. Y bien, ahora como he hecho estos cambios, pues alguna excepción no estará bien controlada. Aquí en el throws debería poner exception y luego en el main lo mismo. Cuando capture la excepción, ponemos aquí un exception e mostrando ese mensaje personalizado. Y aquí en vez de utilizar e, pues haremos un getMessage para comprobar que me muestra el mensaje adecuado en cada ocasión. Arriba lo mismo. Y ahora sí vamos a comprobar que realmente todo esto funciona. Para ello vamos a ir a este main, donde lo primero que hacemos es crear una carrera. La carrera se llama Maratón de Valencia, tenemos la fecha, el lugar y la distancia. A continuación creamos 4 participantes, Pep, Tom, John y Cal, con su apellido, su edad, y a continuación a través de la instancia Maratón Valencia inscribimos a cada uno de estos participantes. Una vez están inscritos, asignamos un tiempo a cada uno de ellos. El participante 1 ha tardado 2 horas 40 minutos, participante 2 3 horas 10 minutos, participante 3 2 horas 25 minutos y el participante 4 2 horas y 55 minutos. Y finalmente, en último lugar, Maratón Valencia obtener ganador. Este método realmente es el que tenemos en la interfaz ganador, el cual me obtiene un array list de participantes. Por lo tanto, para poder mostrarlo utilizaré un println. De hecho, la parte de abajo la voy a borrar y luego la vuelvo a insertar para que comprobemos que esto funciona. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, el ganador es John Pérez, edad 40 años, cuyo tiempo ha sido 2 horas y 25 minutos. Si por ejemplo ahora inscribo un participante que tiene menos de 14 años, por ejemplo 13 años, y lo ejecuto, me indica que la edad del participante no es válida, no puede ser menor de 14 años. Esto se corresponde con el mensaje de la excepción participante edad no válida exception. Si en vez de tener ese error tuviera una string vacía en el nombre y lo ejecuto, pues el nombre del participante no es válido. Si fuera en el apellido, pues lo mismo. El apellido del participante no es válido. Y aquí también algo importante que se debe tener en cuenta es que al hacerlo de esta forma y lanzar la excepción, el comportamiento realmente no es el más adecuado. Esto ya lo hemos ido viendo en muchos ejercicios a lo largo de esta unidad. Entonces aquí lo ideal sería que si un participante no se puede inscribir en la carrera, pues que no se inscriba, pero que continúe ejecutando el código de forma normal. Entonces para ello, la creación de un participante no debería lanzar una excepción, sino que debería capturarse directamente y mostrar ya ese mensaje de error. Aunque como el enunciado pedía que se tiene que lanzar la excepción, por eso lo tengo ahora de esta forma. Pero lo ideal sería modificar todo esto para que si hay algún problema en algún participante, pues que ese participante no se inscriba, pero que el resto sí. Entonces luego tendríamos aparte el torneo de fútbol, al cual le pasamos el nombre, la fecha y el lugar. A continuación creamos 2 instancias de la clase equipo, creamos de nuevo 4 participantes, inscribimos esos 2 equipos en el torneo de fútbol y añadimos a cada equipo 2 jugadores, al Valencia 2 y al Barcelona 2. Asignamos puntos a cada equipo y finalmente mostramos el ganador del torneo.
a través de obtener ganador, el mismo método de antes, imprimimos el ganador de ese torneo de fútbol. Aquí en este caso, tal y como está programado, me mostrará todos aquellos participantes del equipo ganador. Si lo ejecutamos, podéis comprobar que me muestra a Pep y a Tom. Pep y Tom son P1 y P2, que son los jugadores del Valencia, que es el equipo que ha ganado el torneo. Entonces aquí la forma de mostrar los datos podríamos cambiarla. Si por ejemplo vamos a la clase participante y vamos al método toString, podríamos quitar y que nos pusiera participante, y luego en participante carrera lo mismo. Podríamos quitar participante carrera y que me lo muestre en corchetes, para que tenga un formato más similar. De este modo, al ejecutarlo, tendríamos al ganador de la carrera y a cada uno de los participantes del equipo ganador. Y aquí incluso, para que quedara un poquito mejor, podríamos añadir un método que fuera, por ejemplo, mostrar datos ganador, el cual me mostrará ya los datos formateados. Por ejemplo, podríamos crear en evento deportivo el método abstracto mostrar ganador. Este método lo podríamos poner que sea de tipo void, y ahora en carrera me dirá que debo implementar ese método abstracto. Add implemented methods. Y ahora aquí estamos en carrera. Podríamos poner pues un sysout, el ganador de la concatenado con el nombre de la carrera, que sería getNombre, ha sido concatenado con obtener ganador. Como sabemos que únicamente hay un ganador porque es una carrera, podríamos poner get de 0 punto getNombre concatenado con un espacio y con obtener ganador. Bueno, aquí quedaría mejor poner aquí el participante para no tener que escribir tanto. Participante ganador es igual a obtener ganador punto get de 0. De este modo aquí pondríamos ganador punto getNombre y ganador punto getApellido. Aquí se podría personalizar mucho más, incluso hablando de fecha, el tiempo que ha utilizado y mucha más información adicional. Pero bueno, lo vamos a dejar así, y en torneo de fútbol podríamos hacer algo muy similar. Implementaríamos ese método mostrar ganador y aquí podríamos hacer un sysout de los ganadores del torneo han sido 2 puntos y luego con un for each recorrer el array list obtener ganador, el cual tendrá cada uno de los participantes de ese equipo. Y aquí incluso podríamos poner el toString o utilizar un método personalizado, por ejemplo, getNombre concatenado con el apellido, o crear cualquier método para que me muestre el nombre como queramos. Entonces ahora en el main, para ver esta información de forma más personalizada, pues en vez de hacer un println de ese método obtener ganador, lo que hacemos es pues torneo de fútbol punto mostrar ganador. Y arriba Maratón Valencia mostrar ganador. De este modo, al ejecutarlo, tenemos una información mucho más personalizada. El ganador de la Maratón de Valencia ha sido John Pérez, mientras que los ganadores del torneo han sido Pep Gómez y Tom García. Incluso aquí podríamos haber puesto del torneo de fútbol, hubiera quedado mejor. Y nada, esta ha sido una posible solución, aunque habrían otras completamente válidas. Como he dicho antes, si alguien tiene una solución que considera que puede ser mejor, podéis dejarla en los comentarios para que tanto yo como el resto de personas que están realizando el curso puedan ver soluciones alternativas. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.